Ante la convocatoria de las elecciones generales y dado el impacto de la política hidráulica en la sociedad, el medio ambiente y la economía, hemos preparado una serie de propuestas destinadas a asegurar, entre otros aspectos, la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, la lucha contra la pobreza hídrica, la gestión pública transparente y participativa y la rendición de cuentas en los servicios de la gestión integral del agua, la oposición a los intentos de privatización y el apoyo a los procesos de remunicipalización que actualmente están ocurriendo en nuestro país. Por ello, hemos presentado nuestras propuestas a todos los partidos políticos y los hemos convocado en este encuentro para conocer su posicionamiento ante la documentación presentada y su disposición a asumirla, y sus actuaciones y las actuaciones que se plantean. El primer punto es el desarrollo y realización efectiva del derecho humano al agua, en los términos reconocidos por Naciones Unidas, lo que implica la prohibición de los cortes de agua, la garantía de un suministro vital mínimo y, en caso de impago justificado, social y económicamente. La adhesión al Pacto Social del Agua, que os ha sido entregado, en el que se define el modelo de la gestión reivindicativa por la RAP. Blindar el carácter público de la gestión del agua a través de una ley orgánica. En tanto que esto no sea efectivo, se limitará el plazo de las concesiones a un máximo de 10 años. La derogación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en lo que se refiere a las disposiciones favorecedoras de la privatización de los servicios de abastecimiento y de saneamiento. Eliminación de la ley del denominado canon concesional, que permite que los ciudadanos financien el déficit municipal a través del incremento de la tarifa. Sexto, creación de un organismo regulador en el sector del abastecimiento y saneamiento a nivel estatal que supervise la calidad, la eficiencia, la transparencia y la equidad de los servicios del agua. El séptimo es la derogación del Real Decreto sobre autoconsumo, que incluye el llamado impuesto al sol. El cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y el resto de directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua. Asimismo, el fortalecimiento de las relaciones de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, los organismos de cuenca, la Administración autonómica y la Administración local. El noveno es la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, en términos de calidad y estabilidad de empleo. El décimo, garantizar la prioridad de los usos establecidos en la Ley del Agua, poniendo en primer lugar el abastecimiento a las poblaciones, frenando y revirtiendo los crecimientos urbanísticos especulativos y despilfarradores del recurso. Y el último punto, reducir el impuesto del valor añadido en las facturas emitidas por las entidades de gestión pública de los servicios del agua, en las que no existe beneficio industrial. A continuación, pasamos a contextualizar estos puntos. Intervendrán Julia Martínez, en primer lugar, Luis Baviano y Miguel Ángel Alzamora. Voy a hablar muy ligeramente, muy rápidamente, de 4 de las 11 propuestas que se presentan en esta jornada, en esta sesión. La primera, y una de las fundamentales, una de las claves, evidentemente, pasa por la propuesta que se hace de reconocimiento explícito y realmente, digamos, ejecutivo del derecho humano al agua, en los mismos términos en los que se fue planteado por la Asamblea de Naciones Unidas en 2010, en el que se plantea que el derecho humano al agua incluye tanto los servicios de abastecimiento como de saneamiento, y que, por un lado, la Asamblea General de Naciones Unidas, ese 28 de julio de 2010, dijo 2 cosas muy importantes. En primer lugar, que el agua no puede ser considerada como una mercancía más, porque es esencial para la vida, y dijo algo también muy importante. Dijo que el derecho humano al agua es una conditio sine qua non para el cumplimiento efectivo del resto de los derechos. Y eso lo estamos viendo en el caso de situaciones familiares donde ha habido cortes de agua y donde eso está afectando también a otros derechos humanos. Por ejemplo, situaciones donde los niños pues, no tienen unas condiciones mínimas de dignidad para ir a la escuela, con unas condiciones adecuadas de higiene, etcétera. Y eso ya fue dicho hace 6 años en la Asamblea de Naciones Unidas, donde plantea que el derecho humano al agua es un derecho tan básico que si no existe ese derecho humano, estamos de alguna manera impidiendo
o estamos limitando el ejercicio y el disfrute del resto de derechos humanos. En tanto que derecho humano no puede ser gestionado por las reglas del mercado y, por lo tanto, necesitamos incorporar ese derecho humano, digamos, en nuestro marco normativo, en nuestro marco legislativo, al nivel de las leyes que mejor proceda y donde ahí se garantice que cualquier persona, por el hecho de serlo, tiene que tener reconocido y garantizado ese derecho humano al abastecimiento y al saneamiento básicos. Eso, por un lado, además entronca con la necesidad de materializar de forma efectiva la iniciativa ciudadana europea. Fue una iniciativa europea que ha tenido un éxito realmente que nadie se esperaba, que ni siquiera en la Comisión Europea o en el Parlamento se esperaban. Casi 2 millones de personas en Europa han firmado esa iniciativa ciudadana europea por el derecho humano al agua, y eso de alguna manera ha empezado a tener ya algún efecto, pero debe materializarse de una manera mucho más clara en la legislación, tanto europea como en lo que ahora mismo nos está ocupando la legislación estatal española. Necesitamos erradicar la pobreza hídrica. Hay que tener en cuenta que cerca de 9 millones de personas en España tienen dificultades para pagar los servicios, los recibos del agua, y por lo tanto erradicar esta pobreza hídrica pasa, entre otras cosas, por la prohibición de los cortes de agua y por garantizar un mínimo vital básico que se puede situar entre los 80 y 100 litros por persona y día. Eso sería una de las reivindicaciones clave de la red de agua pública, el que este derecho humano no se quede en palabras, sino que pase a formar parte de la legislación de obligado cumplimiento a nivel estatal, a nivel normativo que mejor proceda. Voy a hablar también de otros tres puntos. En primer lugar, que el abastecimiento realmente sea efectiva la prioridad máxima del agua para abastecimiento que recoge la Ley de Aguas. Esto no significa que tiene que haber agua para cualquier clase de uso urbano genérico, y en ese sentido la RAS plantea que hay que frenar o revertir los crecimientos urbanísticos excesivos, especulativos y derrochadores de agua. Sabemos que muchas urbanizaciones dispersas de residencial, digamos, disperso, que se han ido construyendo en los últimos años, llegan a consumir una cantidad de agua 3 veces mayor que las ciudades compactas. También planteamos en otro de los puntos de la propuesta el garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios de agua en condiciones adecuadas de calidad y estabilidad del empleo. Y finalmente, otro de los puntos incluidos tiene que ver con la necesidad de cumplir la Directiva Marco del Agua y otras directivas ambientales, garantizando y manteniendo el buen estado tanto de los lugares donde tomamos agua para abastecimiento como de los ecosistemas de los ríos y ecosistemas donde vertemos las aguas residuales, y por lo tanto tenemos que mantener la continuidad del plan de saneamiento y depuración, prevenir la contaminación, atender a las sustancias prioritarias y emergentes y, en general, hacer un uso sostenible, máxime teniendo en cuenta el cambio climático en marcha. La mayoría de las fuerzas políticas de este país que se presentan a las elecciones, pues recojan el testigo y vengan a un debate como esto, que yo creo que siempre es de agradecer. El concepto del cambio debe ser un concepto basado en la información, en el debate y en el consenso. Y lo bueno de una reunión como la de hoy es empezar a larvar esa información, ese debate y ese consenso social y político en torno a una cosa que realmente nos afecta a todas las personas que viven en este país, que es el agua. El agua va a ser vital en todos sus aspectos. Como bien ha señalado la compañera, es un aspecto transversal que tiene que ver con los derechos, con los deberes, que tiene que ver también con la forma de urbanizar, de construir nuestras ciudades, de gestionar nuestros campos y de crear un desarrollo económico y social en el país.
Hablar de agua pública es hablar de Europa. Europa, en la mayoría de sus países, domina la gestión del agua pública. Cuando uno tiene una imagen como Alemania, tiene la imagen de ciudades, muy pocas ciudades privatizadas y ciudades que han vuelto a lo público. La última, Berlín. Antes, Hamburgo. Antes, Stuttgart. Hoy en día, el 97% de las ciudades alemanas son públicas. En la Constitución de los Países Bajos, un país nada sospechoso de radicalismo, en su Constitución habla de que el agua no puede ser privatizada. Francia, nuestro país vecino y espejo de muchas de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, es un país donde las dos principales multinacionales del agua tienen su sede. En Francia, a partir de del año 90 y a partir de una ley del 2007 llamada Ley de Transparencia y Anticorrupción, se produce un fenómeno muy claro. La posibilidad de privatizar el agua, pero privatizarla para cosas que tienen que ver con el agua. Es decir, no privatizarla para restaurar un edificio o para construir un monumento o un circuito de velocidad. Es decir, eliminar eso que llamamos canon concesional, que es el motor de la privatización en nuestro país, que permite a un alcalde o una alcaldesa vender el agua por 25 años y a cambio de ese dinero él se puede destinar a aquella partida que se considere necesario. Muchas veces partidas muy urgentes, como es la deuda pública. Hay que reconocer que muchas veces son cosas de urgencia. Bueno, lo que nosotros pedimos como RAP es que ese dinero solo pueda ser destinado a cosas que tienen que ver con el agua. Si conseguimos esto, igual que nuestro país vecino, generaremos un mecanismo rápido de remunicipalización. Muchas ciudades, a la hora de determinar si privatizan o no el agua, lo que harán es hacer un balance si les conviene económicamente o no. Y muchos de ellos dirán que prefieren hacer un balance municipal. El caso más claro, París. París remunicipalizó el agua, como sabéis, en el 2008 y no solo hizo una modificación en la gestión mercantil, sino que también supuso una reelaboración del modelo de gestión. Más participación social, más información, más medio ambiente y una cosa trascendental, la consecución del derecho humano dentro de los reglamentos de uso en la gestión del agua. Creemos que ese es el modelo, creemos que el agua pública fundamentalmente es un agua que permite una construcción de una ciudad diferente. Una ciudad donde los actores económicos tienen mucho que decir. Por ejemplo, si conseguimos un sistema 100% público, las licitaciones van a ser públicas, la competencia va a ser mayor, la implementación de la investigación va a ser mayor. Estamos convencidos de que el modelo público puede generar un sinfín de actividades privadas, un sinfín de competitividad. Finalmente, creemos que para que eso se produzca en nuestro país es necesario una modificación de la ley del régimen local, de la famosa Ley 27/2013. Una modificación que permita a los ayuntamientos crear empresas, por ejemplo, destinadas a ese fin, no que ahora están abocadas a prácticamente justificar hasta el último renglón para la consecución de esto como si fuera casi un pecado, y creemos que es una virtud. Y finalmente necesitamos un regulador. En este país se tiene el 53% privatizado y no tenemos un órgano regulador, ni para lo público ni para lo privado. Con lo cual, el modelo especulativo que estamos creando, de alguna manera, no tiene que ver con las lógicas racionales de un buen servicio. Un servicio que, al final, el ciudadano tiene que ser el eje del sistema. En 2011, tras el 15M, pequeñas asambleitas de barrio nos organizamos en la ciudad
Y en los barrios de La Paz, La Fama y Vistabella, el primer problema que se significó, sobre todo en el barrio de La Paz, que es donde hay ese barrio de familias vulnerables, que donde no habían altas tasas de paro, pero en cuanto llegó la crisis fueron los primeros expulsados del mercado laboral, ¿no? Al poco tiempo, como digo, se significaron esos cortes de agua. Llegamos a contabilizar en estos barrios más de 170 cortes o avisos de cortes de agua, simplemente entrando a lo que demandaban estos vecinos a organizaciones como Cáritas, entrando a Cáritas y que nos pasaran los informes que estaban manejando. Para ver cómo era la situación, había momentos en los que para realizar los costes de agua, ya que los contadores estaban dentro de las viviendas, pues incluso en estos barrios vulnerables tenía que ir la policía municipal, claro, algo que estaba haciendo que además era ilegal. Hasta que las vecinas también intentaron organizarse por su cuenta, estaban paradas, estaban allí casi todas en las viviendas en aquellos momentos que llegaba la policía y a imagen y semejanza de la plataforma afectados por la hipoteca se ponían en las puertas de la vivienda para decirle a la policía y a quien iba a cortarle el agua que no lo podían hacer, ¿no? De hecho, pararon que esas prácticas se llevaran a cabo porque después nos enteramos de que eran ilegales. Bueno, todo esto además en una ciudad, en una región en la que la identidad no está tan conformada por esa ciudad o por esa región, es decir, no sentimos la tierra, parece ser, aunque la sentimos, no la reivindicamos de esa forma, pero sí que hay todo un imaginario colectivo construido a través de el agua, es decir, ya la política de estos últimos 20 años ha conformado, como digo, una identidad en base a que necesitamos agua que después nos hemos dado cuenta con científicos como Julia, que es un agua que está siendo utilizada en mercados agroindustriales, con relaciones laborales de explotación muy salvajes, con contaminaciones, como estamos viendo estos días del Mar Menor, etcétera. Por tanto, no realmente una necesidad o de ese ser sediento que estaban haciendo creer a la población. Bueno, y cómo una vez que nos movilizamos y el ayuntamiento no puede permitir que haya tantas familias con cortes de agua, ¿qué hacen? Bueno, las medidas que han estado utilizando las mismas empresas privadas que tienen ese 49% de las acciones son medidas que podríamos llamar caritativas, fondos sociales que los aplican un año, al año siguiente, si el movimiento social está un poco desmovilizado, dejan de aplicarlas, empiezan los cortes de agua, tenemos que volver a salir a la calle. Por tanto, medidas que no son efectivas y que si tienen un impacto en el momento que incluso aceptamos a veces porque de alguna forma curan esa herida temporalmente sangrante que es el corte de agua, son, como digo, medidas que no nos sirven. Por tanto, nuestras demandas como Red Agua Pública es lo que decían mis compañeros, que queremos verdaderas garantías legales. Queremos esa garantía del reconocimiento del derecho humano al agua para poder luchar contra esa pobreza hídrica. Y además creo que estamos legitimados y legitimadas después de ver ese 1.800.000 firmas, como decía también mi compañera, de esa iniciativa aprobada, iniciativa ciudadana europea. Bueno, en definitiva, por no alargarme mucho más, decir que tenemos una gran oportunidad en estos momentos que se habla tanto de cambio para frenar esa especulación con el agua y sobre todo impulsar iniciativas en torno al derecho humano al agua que acaben con la falta o la falta de acceso a todas estas familias vulnerables. Creo que la ciudadanía y sus organizaciones, la sociedad civil organizada, ha llegado a un consenso y yo creo que es el momento, estamos en un momento clave para que ese consenso llegue también a las instituciones a través de nuestros representantes políticos. Gracias. Lógicamente, pues como bien sabéis, procedo a nivel personal pues de esta lucha, entre otras, ¿no? Y entonces estoy familiarizado con ello. Pero bueno, puedo decir que íntegramente todo lo que planteáis es asumido por Unidos Podemos. Va a haber otras fuerzas que están en Unidos Podemos que van a poder explicar específicamente sus puntos de vista. Por parte de Podemos, pues obviamente activamente y de manera entusiasta,
vamos a apoyar. Deciros que un poquito ya en esta mini legislatura que ha pasado, iniciamos un proceso que yo invito a continuar, y no solo a nosotros, sino a todo el mundo, que es un proceso participativo en el que vosotros ya trajisteis prácticamente al Parlamento estas ideas, fundamentalmente, ¿no?, en gran medida, pero no con la ambición de que Podemos las asuma como propias, sino con la ambición de que sea asumida, si es posible, como un gran consenso político, si es posible, o a tanto como sea posible. De manera que en la presentación que se hizo, que hicisteis, se invitó a todos los grupos, bueno, pues ahora, cuando empiece la legislatura, empezamos ya sobre la base de esto, que fue vuestra presentación. Decir que en gran medida lo que hemos asistido como proceso en la última, yo diría, década y media como mínimo, ha sido un proceso a una dinámica en la que la privatización de los servicios de agua y saneamiento, mientras debatíamos de grandes trasvases, se nos ha colado por la puerta de atrás. Y con fórmulas sofisticadas, ¿no?, con el PPP, con el Public-Private Partnership y todo esto, pero bueno, no voy a entrar en ello. De manera que lo primero que se ha producido con este movimiento de RAP, y lo respaldo y lo comparto totalmente, es frenar esa manipulación de lo que han sido las restricciones económicas financieras sobre los ayuntamientos como pretexto, como argumento para acabar dando la entrada a la privatización, ¿no? Lo segundo, estamos de lleno en el proceso de reversión, lo habéis citado. Y yo creo que ahora se inicia un proceso vinculado a los anteriores, que es de promover nuevos modelos de gestión pública participativa. No es solo la cuestión de público o privado. Tenemos instituciones públicas que trabajan como si fueran empresas privadas. Y aquí mismo, en Madrid, en donde se ha producido esta reacción impresionante, ¿no?, en defensa de lo público, que ha frenado la privatización del canal de Isabel II, pero como vosotros bien sabéis, el propio canal, tal y como lo han organizado, acaba siendo una empresa formalmente pública en transición hacia lo privado, pero que ya incluso siendo pública actúa como un privado. Lo mismo con el Consorcio de Bilbao. Luego, por tanto, el reto es desarrollar nuevos modelos de gestión pública participativa. Claves telegráficas, las habéis dicho, pero las enfatizo. Yo creo que en la medida en que dejemos fuera de la ley, por una acción legislativa como se hizo en Francia, el canon concesional, habremos desactivado el 99% de la motivación real que tienen los ayuntamientos o determinados ayuntamientos o alcaldes para privatizar. No es verdad que la motivación sea mejorar y tal. Es liquidez a corto plazo y el siguiente que arree, por 20 años o por 30 años, lo que sea el periodo de privatización. Entonces, quitado el canon concesional, quitaremos el 99% de las motivaciones de privatización. Y eso ya se ha hecho en Francia, luego lo podemos hacer. Si queremos ir más lejos y debemos, miremos a Holanda, que tiene prácticamente fuera de la ley la privatización de este tipo de servicios, y no es un país que esté en contra del libre mercado, está en contra de meter en dinámicas de mercado aquello en lo que el mercado no es la herramienta adecuada. Pues estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos ciudadanos, de acceso universal. Clave fundamental, la habéis señalado también, se me acaba el tiempo, ¿no? Regulación participativa. Es decir, puede haber gestión pública que, si no tiene una regulación que garantice que sea público o privado, se está realmente atendiendo a los objetivos que la ley marca. En ese marco, derechos humanos y directiva marco de agua, marcos legales que tenemos por encima de nosotros, ya sean Naciones Unidas, ya sea Europa, ¿no? Y muy importante en los puntos que habéis planteado, que a mí me parece tiene que ver con la ley de régimen local, con la financiación de los ayuntamientos. Es un reto para esta legislatura empoderar el municipalismo democrático. Empoderar el municipalismo democrático, sean ayuntamientos pequeños o grandes. Y eso significa acabar con la política progresiva de anorexización financiera que ha caído sobre los municipios, ¿no? Entonces, bueno, esas son las claves. Yo creo que estamos 100% en el espíritu y en la letra de lo que planteáis. Y gracias, compañeros y compañeras. Las propuestas presentadas por la red Agua Pública están en la línea de trabajo que estamos llevando a cabo. Estamos intentando poner en marcha y articular desde el gobierno valenciano. Ya en el programa, en nuestro programa se recoge, en nuestro programa me refiero,
en el autonómico y también en el que se presentó en el 20 de diciembre, en el que se presenta ahora, se recoge el derecho humano al agua, se recoge la gestión pública del agua, el modelo de gestión pública eficaz, que queremos que sea eficaz, que queremos que sea transparente, que queremos que sea participativo. No voy a repetir las palabras de Pedro porque están en la misma línea. En estos meses que hemos estado trabajando con distintos ayuntamientos, en distintas jornadas, nos hemos encontrado para debatir, para abrir el debate sobre este tema en un territorio en el que más del 90% de las personas que se abastecen de agua potable lo hacen a través de algún tipo de figura privatizada, ya sea gestión mixta o a través de una concesión. Quiero decir que si la media española está en el 53%, en el caso de la Comunidad Valenciana estamos hablando en torno al 93%, 90-93% de la población. Por lo tanto, una de las cuestiones que se repiten cuando se abre el debate es, incluso aunque se estén acabando las concesiones, no podemos, nos dicen los alcaldes que están por la labor, es que no podemos asumir la gestión desde el punto de vista público porque tenemos el problema de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que nos limita las posibilidades, además de la otra ley de racionalización de las haciendas, de las haciendas locales, que también nos limita las posibilidades en la medida en la cual los ayuntamientos se encuentren endeudados. Con lo cual, estamos trabajando también en una transición, en preparar una transición que pasa por, pues bien, si se tienen que volver a sacar esos servicios de manera a sacar los pliegos para hacer una concesión, bueno, pues vamos a poner los pliegos en orden de manera que no nos dejen atadas las manos para los próximos 40 o 50 años, ¿no? Un poco este es el punto. Y vamos a establecer medidas de control que sean efectivas, vamos a introducir los elementos de transparencia y de rendición de cuentas que lamentablemente continúan en muchos casos sin estar, incluso a la hora de leer el propio recibo del agua, ¿no? De no entender por qué estamos pagando o qué nos están cobrando. Estamos de acuerdo y es necesario, y de hecho lo planteamos en el ámbito autonómico, y la necesidad de un organismo regulador, de un marco regulador que establezca unos estándares desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la gobernanza, que es fundamental, porque consideramos que ese marco regulador ha de servir para garantizar el interés general, que es el interés público, que es la prestación de un servicio de calidad, garantizando su acceso como derecho humano. No solo estamos de acuerdo con la derogación del Real Decreto sobre el autoconsumo, sino que en Les Corts hemos presentado una iniciativa para que el Consell inste al Gobierno de España a esa derogación que fue y esa propuesta fue aprobada. Y también tenemos en nuestro programa electoral, evidentemente, el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la adaptación, que se haga bien la adaptación de la Ley de Aguas a esa Directiva Marco de Aguas y demás directivas ambientales. Estamos totalmente de acuerdo con la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, evidentemente, y termino con una cosa que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, y es la necesidad
y la obligación que tiene la Administración de garantizar la prioridad de los usos de abastecimiento y garantizar el agua de mejor calidad para esos usos de abastecimiento. Acabo aquí. Muchas gracias. Por supuesto, compartimos la mayor parte de las, la totalidad de las reivindicaciones que hacéis aquí, empezando por el cumplimiento de la Directiva Marco y terminando por el decreto de autoconsumo. Y para no repetirme, lo que voy a hacer es referirme un poco a la actividad que en el último año hemos estado haciendo desde la Asamblea de Madrid respecto a estas cuestiones. Como sabéis, en la Comunidad de Madrid es donde se produjo la privatización de facto del canal de Isabel II, con su constitución en sociedad anónima, y a partir de ahí, bueno, pues finalmente en esta legislatura Cristina Cifuentes se ha comprometido con el grupo Ciudadanos a que no va a sacar a la venta las acciones del canal, que se van a mantener como titularidad pública 100%, pero lo cierto y verdad es que el canal ahora mismo, como ha dicho antes Pedro, pues es una sociedad anónima y como tal, pues es una sociedad anónima de derecho privado, es una sociedad mercantil y se comporta como tal. Nosotros estamos peleando básicamente por la reversión de ese carácter de sociedad anónima hacia lo que era en origen, que es un ente público que tiene 157 años de antigüedad y que verdaderamente lo que ha supuesto o lo que pretendía era, por parte del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, era básicamente el saqueo de la empresa pública, de una de las empresas públicas más importantes de la Comunidad de Madrid, para su propio beneficio. Como se está viendo últimamente, hasta la propia Cristina Cifuentes ha tenido que llevar recientemente a Fiscalía a algunas de las actividades que sus predecesores en la Comunidad de Madrid han venido efectuando en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros hemos estado en la negociación de una proposición no de ley para la reversión del canal, que fue aprobada por la mayoría de los grupos, Socialista, Ciudadanos y Podemos, con el voto en contra del Partido Popular, y que pretende justamente pues esta reversión de la sociedad anónima, ¿no? Y además pedía la incorporación de nuevo al Consejo de Administración del canal de los representantes de los trabajadores, los representantes sindicales que fueron expulsados de la gestión del canal, y asimismo también de los consumidores y usuarios. Nos parece que es evidente, lógico, que una empresa pública de gestión del agua debe contar directamente con la participación de los consumidores y usuarios directamente en la gestión de la empresa. Nada de esto ha sucedido de momento, pero nosotros no vamos a cejar en este empeño y a lo largo de esta legislatura esperamos que hacer cumplir esta proposición no de ley. Asimismo, nosotros hemos presentado en la Asamblea de Madrid un proyecto de ley, una proposición de ley que está ahora mismo en ponencia legislativa para luchar contra la pobreza energética, y en esto se incluye también la pobreza, en esta proposición de ley también se incluye la pobreza hídrica, ¿no? Entonces hemos incluido dentro de esta propuesta de ley justamente todo lo que se refiere a garantizar un mínimo vital a las personas que carezcan de recursos. Quiero decir que no se le pueda cortar el suministro de agua por razones económicas a ninguna persona en la Comunidad de Madrid. Justamente las enmiendas del Partido Popular han ido todas en contra justamente de reconocer este derecho humano al agua dentro de esta ley de pobreza energética. Y luego, pues, por ir terminando, comentaros que hicimos recientemente, junto con la plataforma en defensa de la plataforma en contra de la privatización del agua, en la Comunidad de Madrid, hicimos una jornada en la Asamblea de Madrid, justamente de derecho humano al agua, donde ya tuvisteis la oportunidad de presentar directamente
proyecto, digamos, de una ley de mínimo vital, de mínimo de garantía de mínimo vital para todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que nosotros vamos a apoyar y que presentaremos una vez que estemos, digamos, que la hayamos armado completamente, que presentaremos a la Asamblea de Madrid, seguramente junto a los compañeros del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Y también estamos preparando, junto a la plataforma, una propuesta de ley para la reversión del carácter al ente público del canal de Isabel II, básicamente pues la derogación de una serie de leyes o de artículos de leyes que permitieron la privatización, la conversión en sociedad anónima del ente público Canal de Isabel II y su reversión a ente público. Y bueno, básicamente pues esto es lo que estamos haciendo. Quiero decir que con ello que no solamente compartimos la letra y el espíritu de lo escrito aquí, sino que también estamos intentando dar los pasos de los que somos capaces dentro de la Asamblea de Madrid para que el canal de Isabel II vuelva a ser el ente público que entendemos que nunca debió dejar de ser. Muchas gracias. Tenía preparada una intervención, no la voy a hacer porque no quiero repetirme tampoco, ¿no? Repetir las mismas ideas. Así que al hilo de lo que estaba escuchando, sobre todo de escuchar a Perico, quiero compartir con vosotros sobre todo algunas reflexiones, ¿no? Al hilo de las intervenciones que ha habido antes. Bueno, yo soy Marga Ferrer, soy la secretaria de programas de Izquierda Unida Federal y antes de eso trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras y ahí un día nos llegó una idea brutal del Gobierno del Partido Popular, que era hacer un trasvase desde el Ebro hasta Valencia, y descubrimos que había un señor en Aragón que estaba en contra, era Perico Arrojo. Le conocí en cadena al ministerio y explicándole a todo el mundo, en un momento en el que nadie hablaba de esto, en el que el sentido común era otro, que el agua no podía privatizarse, que no podía servir para crear una burbuja inmobiliaria, que eso hacía daño al país, que era injusto y que además debíamos combatirlo. Y verle aquí ahora, y siendo diputado, pues no es más que un honor, y saber que además ese sentido común ha cambiado y de las cosas que vamos a cambiar el 27 de junio. Una de ellas es esta. Cuando hablamos de cambiar el país no es una abstracción, no es una idea metapolítica, ni siquiera tiene que ver con la cultura política, tiene que ver con realidades. Y una de ellas es que España ha entendido siempre mal la gestión de su agua. Entendiéndole y habiendo en España gente que sabe de agua una barbaridad, especialmente aragoneses, no sé por qué. Quizá porque tiene ahí un problema mayor, ¿no? Y una de las cosas que vamos a cambiar es el principio básico para que este país entienda, a nivel legislativo y constitucional, que beber agua o ducharse no puede ser un servicio que cueste dinero. Es un derecho y tiene que garantizarse por parte de las administraciones públicas. Lo curioso y la paradoja es que en esta crisis económica en la que todos hemos padecido, esas clases medias se han convertido en clase empobrecida y los trabajadores cobramos menos, la paradoja es que la mayoría de la población tiene menos dinero y se ha privatizado el agua, es decir, cuesta más. Esas paradojas que el mercado utiliza para hacer dinero del sufrimiento, ¿no? O dinero de la imposibilidad de la ciudadanía de tener unas instituciones a su servicio, unas instituciones democráticas que defiendan prioritariamente sus intereses y no lo de algunas empresas privadas que han visto en esto un negocio, ¿no? El agua no puede ser un negocio, el agua tiene que estar en manos públicas. Esto no es una novedad, a mí me lo enseñaron los sindicatos hace 20 años y lo tenemos que hacer real ahora. Lo vamos a hacer real. Lo que yo digo es que no lo vamos a hacer real a través de leyes solamente o modificando la Constitución para garantizar constitucionalmente los derechos básicos del ser humano, entre ellos el agua o la energía para poder vivir. O sea, un ser humano se muere si no bebe agua durante 3 días. Es increíble que este país todavía entienda que eso no es un derecho que tengamos que garantizar. No puede haber cortes de agua. Es un acto que atenta contra la vida de las personas. No pueden existir. Eso existe en muchos países europeos y en España a partir del 27 de junio lo haremos real. Pero insisto, esto no es solo una cuestión de cambiar la ley y tampoco es una cuestión de cambiar la Constitución. Es una cuestión de que tengamos una ciudadanía que lo pelee, que lo discuta, que lo haga suyo y que haga como esas mujeres en Murcia que ha contado el compañero antes, que se pongan en la calle a defender que no puede haber cortes de agua, que la pobreza hídrica es una inmoralidad
y que las instituciones públicas tienen que estar a su servicio, no al servicio de grandes empresas, que son las que se han enriquecido. Además son las mismas, porque tienen los mismos... Bueno, la corrupción en torno al agua, seguro que sabéis vosotros mucho más que yo de qué es de lo que se trata. Yo creo que la prioridad fundamental del nuevo gobierno va a ser acabar con la pobreza hídrica, como decía, con la prohibición de los cortes, pero además garantizando un suministro, ¿no? El acuerdo de gobierno que hemos firmado Unidos Podemos, no hemos especificado la cantidad de si 60 litros por día, 80 o 100 litros por día y persona, porque discutíamos eso, pero en cualquier caso establecerlo por ley de manera inmediata. En segundo lugar, revertir las privatizaciones con el proceso, como ha contado Perico, que se está produciendo en toda España de remunicipalización de este servicio público, porque además es justo, no solo porque además es ineficiente la privatización, me da igual que es ineficiente, es que es injusta, y para poder volver el agua en manos públicas. Y en tercer lugar, un elemento, y con esto voy acabando, también de las paradojas de los gobiernos que hemos tenido en España del Partido Popular y del Partido Socialista, y es un reto que yo les lanzo, ¿no? Yo estoy muy harta de oír hablar al gobierno del PP de las imposiciones de Bruselas en otros ámbitos económicos, pero la directiva marco del agua no la han defendido ni la han aplicado como debieran. Es una directiva que nosotros exigimos que se aplique inmediatamente para poder no solo defender el agua como un derecho humano para las personas, sino además como un bien ambiental que tenemos que preservar. Yo creo que el 27 de junio lo conseguiremos, pero necesitaremos asociaciones y gente en la calle que haga eso real. Gracias. Nosotros venimos de una larga experiencia en el tema de la sensibilización en torno al agua y a los problemas que se plantean aquí. La guerra del agua se produjo en Cataluña entre 2000 y 2002 a partir de un problema del incremento de la tarifación del agua. Luego vino la sensibilización sobre el valor ecológico del agua en la lucha contra el trasvase del Ebro. Luego tenemos la especial situación del abastecimiento de agua en la ciudad de Barcelona, que es uno de los misterios más grandes después de la Santísima Trinidad, es la gestión del agua en Barcelona. Y la privatización de nuestro canal de Isabel II, no hemos llegado a tiempo de que se parara, la vamos a revertir, que es Aigües Ter Llobregat. Aquí no es una amenaza, es una realidad. Sobre las propuestas que nos planteáis desde la plataforma, bueno, pues yo voy a decir que las asumimos todas menos una. Y os voy a explicar por qué brevemente. Pero antes quiero referirme a las propuestas que ya estamos tirando adelante y que creemos que en el 26J se podrán concretar. Nosotros ya hemos hecho la experiencia de la Ley 25/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética, en el que, a pesar de que el Partido Popular nos ha llevado al Constitucional todos los aspectos de vivienda, etcétera, sigue vigente la medida que dice que no puede haber ningún corte de agua ni de energía en ninguna vivienda si está en una situación de vulnerabilidad y que antes de que cualquier compañía lo haga tiene que solicitar un informe a servicios sociales que determinará si está en situación vulnerable esta familia y se le tendrá que dar las ayudas pertinentes para que este corte no se produzca. De hecho, todavía no se está implementando 100%, pero es una medida que va en la línea de lo que planteamos en el fondo y que parte de esta candidatura, en este caso yo hablo también como Iniciativa por Cataluña, ya planteamos en enmiendas al presupuesto, que es definir los 100 litros día por persona como suministro básico con un canon del agua reducido y sin posibilidad de corte. Para que no me pase el tiempo respecto a la discrepancia, el punto 6, creación de un organismo regulador del sistema de abastecimiento y saneamiento a nivel estatal que establecerá indicadores de carácter técnico, económico, social, ambiental y que además tendrá capacidad sancionadora para las operadoras que den mal servicio y no cumplan con los contratos. Bien, primero quiero recordar que estamos en un Estado no plurinacional, como a mí me gustaría que fuera, pero sí autonómico, en que las competencias en materia del agua y abastecimiento son de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. Estaríamos muy de acuerdo en que este punto se dijera creación de un observatorio del agua a nivel del Estado y que cada comunidad pueda tener su observatorio, que haga todo lo que se dice aquí y que si alguien no cumple, para eso están los tribunales, para eso están las consejerías correspondientes y para eso está el gobierno municipal correspondiente. No seamos estatistas tampoco desde la izquierda. Bien, esto es una contribución cariñosa, pero yo creo que asumible. Hay que ser muy cuidadosos siempre con el tema. No, si alguien no cumple, para eso están los tribunales, no hace falta que creemos comisarios estatales. Propuestas. Y aquí se ha dicho, efectivamente, el tema de las dificultades para la municipalización están en el tema de las utilities. Estamos en un momento en que el capital financiero necesita invertir en productos seguros y rentables. Y no hay nada como las utilities.
Las utilities son eso, los suministros energéticos, el agua, etcétera, que te dan un cliente cautivo, te permiten controlar el regulador y a partir de ahí hacer un negocio redondo. Y hay mucho capital, miles de millones que están detrás de eso. El tema es, evidentemente, como se ha planteado, romper el espinazo de eso sobre el tema de la financiación local y el tema del canon. Y encontrar estas formas que nos permitan no solo la reforma de la sal. Nosotros planteamos que los gobiernos, y en este caso sí que pediremos ayuda al Estado si hacemos un gobierno como debe ser, que por tanto cooperaremos para establecer unos fondos de ayuda a la reversión de las concesiones. Porque el problema se plantea cuando viene el momento de la reversión en que se presentan las cuentas del gran capital. Capitán, usted no sabe lo que nos debe. ¿Sabe que en los últimos años hemos invertido tropecientos millones que no están todavía amortizados? Y usted, si quiere recuperar, en Tarrasa les están pidiendo ahora 47 millones de euros de una concesión que tiene más de 40 años, no, o 90, 100, es de las más antiguas de España. Entonces, hay que dar un soporte institucional desde las comunidades autónomas y desde el Estado para poder ayudar a estos procesos de reversión. Y establecer, en eso también estoy de acuerdo, lo que pasa es que creo que lo hemos de hacer a nivel autonómico, un marco regulador estableciendo, por ejemplo, el tema de los bloques. No puede ser que en un municipio se considere el mínimo de consumo 1, en otro, el primer bloque sea 1, es decir, establecer un marco de homologación y de transparencia en el suministro a los ciudadanos. Y hacer pues lo que todos estamos de acuerdo que es que este sea un derecho humano y que el agua es un bien común. Y gracias a ustedes por su atención. Me gustaría empezar dando unos datos. Y son los siguientes. O sea, España es el tercer país de Europa con mayor estrés hídrico tras Malta y Bélgica. Y a pesar de ello, sin embargo, la factura del agua es de las más baratas de Europa y supone solo el 0,9% de la economía familiar. Que, por cierto, la ONU marca un límite de la cantidad que esta partida debe tener o debería tener en la economía familiar del 3%, con lo cual estamos muy lejos de este límite marcado por la ONU. Y por lo general se da una satisfacción en el consumidor medio y el empleo que genera este sector es de una calidad aceptable, dado que más del 90% de los contratos son indefinidos. Desde Ciudadanos consideramos, por tanto, que conviene apartar la ideología de este debate entre si hay que remunicipalizar o si hay que privatizar más. No entramos en debates ideológicos. Lo que nos interesa realmente es defender lo que ya existe en la ley, que es que el agua en España es un bien público, así como la titularidad del servicio del agua urbana, y nos gustaría que se centrase el debate en las necesidades del ciudadano y en prestarle un servicio óptimo tanto en cantidad, calidad del agua, en coste, que tenga un precio asequible y razonable. Así, lo que nos gustaría es que en los casos donde el municipio no pueda aportar los servicios adecuados en materia de agua al ciudadano, pueda utilizar mecanismos privados, a través de empresas privadas, etcétera, en casos en los que crea que la solución que pueda aportar esta empresa pues sean mejores que los propios a través de una empresa pública, por ejemplo. Sí que consideramos en Ciudadanos que el marco competencial actual ha derivado en una desigualdad efectiva entre distintas ciudades, entre el servicio que pueden prestar en una ciudad respecto de otra, y lo que promovemos es la creación de un organismo regulador, como se ha mencionado aquí ya varias veces. El objetivo de dicho organismo sería el de armonizar los niveles de prestación de servicios, las estructuras tarifarias, la transparencia, los criterios de evaluación del servicio, etc. De esta forma, pretendemos que pueda haber criterios objetivos para comparar unos servicios prestados en una ciudad respecto a los prestados en otra, para así promover la inversión en aquellas comunidades o en aquellos municipios que tengan un cierto déficit en la calidad del servicio, que los tengan identificados, que puedan mejorar, que tengan claros los criterios de inversión. Asimismo, también nos gustaría que este organismo regulador fijase dónde está ocurriendo incumplimientos en la normativa de la Directiva Marco del Agua, por ejemplo,
por la que ya efectivamente en temas de saneamiento ha sido España multada o está a punto de ser multada por diversos motivos, y que de alguna manera incite a que se cumplan estas normativas europeas que efectivamente deberían de ser prioritarias. Con la intención de seguir cumpliendo esta Directiva Marco del Agua, consideramos que es importante que se recuperen los costes del sistema. Por experiencia, está demostrado que es más efectivo y justo socialmente, siguiendo los modelos de países del norte como Suecia, Finlandia o Alemania, que ello se haga apoyándose en mecanismos tarifarios, implantando una progresividad en el precio del agua en función del consumo por habitante. Esto, además de promover una cobertura de los costes del servicio y además cubrir las inversiones necesarias en el servicio para que mantenga una calidad aceptable. Recordemos que en España creo que es el 40% de la infraestructura de la red de alcantarillado y de distribución tiene más de 30 años. Está muy envejecida y requiere urgentemente de inversiones. Además de esto, consideramos que que incitaría a un consumo responsable, ya que a más consumo, mayor coste del agua que tú consumes. Pero estamos de acuerdo en que esta medida debería estar acompañada de mecanismos de acción social que permitan que aquellas personas que no se puedan realmente permitir pagar en su factura mensual la factura del agua no queden susceptibles de perder este derecho que efectivamente es común y debería seguir siendo común a todo el mundo. Estos servicios, estos mecanismos de acción social, que por cierto cubren, el 90% de la población vive en municipios que ya aplican este tipo de mecanismos, deberían ser más homogéneos. Consideramos que el propio organismo regulador que confiamos en impulsar debe establecer unos criterios para conceder o no estos beneficios sociales, estas exenciones de pago del agua, y que debería estar basado principalmente en criterios de renta y no tanto en criterios de colectivos sociales, por ejemplo, por mencionar unos jubilados. Y ya acabo por último. También apostamos por un pacto, a ser posible, entre distintas fuerzas que permita una estabilidad en el sector, que no llegue la derecha o el PP y promueva solo trasvases, llegue a la izquierda el PSOE y promueva desaladoras, que plantear una estructura, un plan estable, basado en no solo centrado en el agua, sino que incluya otras áreas transversales como la industria, como por ejemplo las infraestructuras, la educación, el empleo, y para conseguir seguir el impulso tecnológico que existe ahora mismo en Europa en este sector, que es al fin y al cabo un eje estratégico para los españoles. Estamos la inmensa mayoría de acuerdo con la posición y con el documento que se nos ha presentado. Ya mantuvimos una reunión con la RAP y les manifestamos nuestro apoyo a este documento, que claramente está recogido en nuestro programa electoral. Yo quiero hacer una reflexión inicial. Yo fui concejal durante 12 años del Ayuntamiento de Valladolid y sé que el agua da votos, el agua da muchos votos. Yo recuerdo cuando entré de concejal, cuando llegó el Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid, lo primero que hizo, la primera medida que tomó fue privatizar el agua. Privatizó el agua cuando en los anteriores mandatos municipales lo que se había hecho había sido llegar a mejorar las infraestructuras de agua, el saneamiento, etcétera, etcétera. La parte de abajo, lo que no se veía. Eso beneficiaba a muchos ciudadanos. ¿Qué hizo el Partido Popular? Nada más llegar, recibió un canon muy importante. ¿Y qué es lo que consiguió? Adecentar la Plaza Mayor, mejorar algún tipo de infraestructuras de la ciudad, etcétera, etcétera. A partir de ahí, evidentemente, claro, los ciudadanos parecían mucho más contentos de lo que había arriba de lo que había debajo. Y al final, pues esto se tradujo en unas mayorías absolutas. No digo que la causa fuese el agua, pero sí que realmente el agua es un elemento también en el cual tenemos que ver que es una cuestión que es muy sensible y que realmente tenemos que alejar de alguna forma del debate político y utilizarlo con más sentido común y con mucha más racionalidad. Yo desde aquí también, Pedro, reivindico también la figura de Cristina Narbona, evidentemente, que fue la mujer, la ministra, que yo creo que en este país hizo mucho sobre la política de agua y derogó el trasvase del euro. Entonces yo creo que también ahí los socialistas tenemos también mucho de qué presumir en política de agua. Hay una cuestión, mira, ayer os voy a comentar, yo voy a irme de la intervención que tenía preparada. Ayer estuve en un debate sobre política energética,
que organizaba la Unión Española Fotovoltaica. Estuvimos, parece ser, el Partido Popular no pudo ir porque no sé los motivos, estuvimos Ciudadanos, Podemos y yo estuve representando al Partido Socialista. Había unas 10 o 12 organizaciones, entre ellas estaban organizaciones ecologistas, estaban organizaciones relacionadas con el sector energético. Una de las medidas que se planteaba, una de las que figura dentro del pacto, y fue muy curioso porque al final del todo daba la sensación de decir, bueno, estamos hablando, estamos mirando medidas de política energética, el pacto de Estado de Energía, la cuestión del impuesto al sol, etcétera, etcétera. Daba la sensación de que estábamos completamente de acuerdo. Entonces, la pregunta que nos hacían es, ¿por qué no ha habido gobierno? Porque todas esas medidas que estamos hablando, la pobreza hídrica, la pobreza energética, de todas estas cuestiones, podrían estar ya siendo implementadas perfectamente. No es una cuestión que aquí ese debate no voy a abrir yo. No sé quién debería ser el presidente del gobierno o quién se debería ser Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, me da igual. Pero sí que sé que hay muchas de esas medidas que van a tardar todavía en implementarse y que deberían estar ya de alguna forma puestas en marcha. ¿Por qué? Porque yo creo que además habría voluntad y acuerdo. Daos cuenta que de todas las iniciativas que se han planteado en el Congreso de los Diputados en esta legislatura tan corta, el 80% de las medidas que han presentado los 3 grupos de los que he estado comentando han estado de acuerdo. Es curioso. Y hay medidas relacionadas también con energía, y hay medidas relacionadas con agua. Lo que ha comentado también Alejandro, estamos defendiendo lo mismo, en gran parte. Al final parece ser que, bueno, tenemos que buscar otras fórmulas y que se decidirá el 27 de junio. Sobre el tema del documento, nosotros ya hemos dicho que apoyamos la inmensa mayoría. Reconozco, además, y recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvieron, además, cuando se puso en marcha esta iniciativa legislativa popular, fue hablar con el Partido Socialista, y fueron a hablar con el Partido Socialista. Y nosotros la apoyamos desde el principio para considerar el derecho humano al agua y que estuviese, además, lo más difundida posible, y nos parecía una iniciativa fundamental y básica. ¿Qué es lo que hicimos? Evidentemente, lo apoyamos, lo difundimos, intentamos trabajar desde las instituciones europeas, desde el partido, incluso yo tengo bastante respeto por las decisiones que se toman dentro del Partido Socialista y sobre todo luego por los documentos que se trabajan y se plantean, porque sé que detrás hay mucho trabajo. Lo que sí que digo es que esos documentos, tanto en la Conferencia Política de 2013, en el cual figura claramente una grandísima parte del pacto que aquí se nos ha presentado. En el programa municipal de las elecciones, que os invito, los programas hay que leerlos de vez en cuando, ya sé que son algunas veces algunos tochos demasiado grandes, pero en los programas municipales figura casi textualmente, parte de lo que viene, una gran parte del documento que se presenta, del que se presenta aquí. Con lo cual, yo invito a que esos documentos los tengáis, los leáis. Sé que además detrás hay una gestión, además, que yo creo que sí que en algunos casos los ciudadanos nos lo han demandado y al final las urnas son las que deciden. Pero sabemos que, y yo estoy muy orgulloso de mucha de la gestión que se ha hecho en materia de agua por parte del Partido Socialista. Y sé que es un elemento, el Partido Socialista es un elemento fundamental para que esa política de agua se lleve a cabo. Yo, sin más, espero que tengáis acceso realmente a las propuestas que hemos hecho. Nosotros, desde el partido, no han cambiado absolutamente nada en función del 20 de diciembre. Y nada, simplemente desearos que esta campaña no se os haga muy pesada y que la decisión que toméis el día 26 de junio sea la mejor para todos. Muchas gracias. Perdonarán que no siga el orden cronológico de sus propuestas, porque he querido empezar sobre el tema de las competencias municipales. Como todos ustedes saben, los servicios de agua urbana, abastecimiento, alcantarillado y depuración son de competencia municipal, como expone el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencias reafirmadas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a la que se han referido anteriormente, que asimismo introduce la modificación para fomentar economías de escala en los pequeños municipios en pos del incremento de la eficiencia. El establecimiento de la forma de gestión de los servicios del agua urbana es, por tanto, competencia municipal. Por ello, mientras sean los municipios los competentes en la materia, el solicitar un modelo de gestión del agua 100% pública y blindar el carácter público de la gestión del agua, creemos que no es más que un brindis al sol. Son los municipios los competentes en la materia y los que deciden cuál será su modelo de gestión. Por cierto, ¿conocen ustedes cuál es la opinión de la Federación Española de Municipios y Provincias al respecto de su propuesta? La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a la que se han referido varios intervinientes, es una de las grandes reformas que ha hecho el Gobierno del Partido Popular para sacar a España de la situación de la quiebra en la que se encontraba a finales de 2011, tras 8 años de gobierno socialista.
El Partido Popular apuesta por las dos formas de gestión actuales, directa e indirecta, o sea, gestión pública, privada y mixta, y apoya todas las mejoras que puedan introducirse en la eficiencia, en la transparencia y en la sostenibilidad. Claro que sí que las apoyamos. Esta gestión privada o mixta ha permitido el desarrollo de una actividad industrial y tecnológica con una fuerte capacidad de internacionalización y exportación y se han creado puestos de trabajo muy cualificados. Gracias a ellos, España es pionera en tecnologías relacionadas con el agua, habiendo desbancado a Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y más de 20.000 personas están ahora mismo haciendo las plantas de tratamiento de agua más importantes del mundo. ¿Se hubiera conseguido esto si la gestión fuera pública 100%? Dejo ahí la pregunta para su valoración. Por cierto, quisiera incidir en el hecho de que el operador privado no pone los precios que quiere, no sube el precio del agua. Pide la repercusión de los costes en la tarifa de común acuerdo con su administración o con las comisiones de precio que tienen las diferentes autonomías. Por ello, la expresión privatizar el agua que oímos a menudo últimamente no es cierta. El agua en España es un bien público y siempre lo va a ser, y le corresponde a la administración pública el control, la supervisión y la administración del agua. Lo que se encomienda a una empresa es la gestión del servicio del agua. Ni se privatiza el agua, ni se puede remunicipalizar, porque ya es competencia municipal. Desde mi punto de vista, la colaboración público-privada juega un papel muy importante en España y tiene que seguir siéndolo, porque no se entendería que la administración pública tuviera que renunciar a la experiencia, tecnología, recursos, medios y conocimientos de los que disponen los operadores privados. Respecto al punto de garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar el del abastecimiento a poblaciones, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que en este punto hay un apartado que no entiendo exactamente a qué se refiere y si pudiera me gustaría que lo aclararan. Cuando dice el segundo párrafo que se debería frenar y revertir los crecimientos urbanísticos especulativos y despilfarradores. Si me lo pudieran explicar, pues yo agradecería la explicación de este punto. Reducir el IVA, bueno, nos gustaría que se redujera el IVA en todos los sectores, por supuesto, pero esto ya no depende, no es nada sectorial. Garantizar el derecho humano al agua en los términos reconocidos por Naciones Unidas, lo que significa que ésta sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Por supuesto que sí, completamente de acuerdo. El agua urbana en España cumple todos los parámetros establecidos en las recomendaciones de la ONU. Pero lo que no tengo claro es que de la resolución de Naciones Unidas se deduzca, como aquí se ha dicho, que la gestión no debe regirse por las normas del mercado. Ni la Directiva Marco ni Naciones Unidas insinúan esta conclusión. ¿Erradicar la pobreza hídrica en España? Por supuesto. Creemos que ningún hogar debe quedarse sin agua por incapacidad de pago justificada y por ello, en los municipios se han creado fondos de solidaridad gestionados por los servicios sociales de los ayuntamientos. Ellos son los encargados de gestionarlos. ¿Que hay que mejorarlos? Evidentemente. ¿Que habrá que definir de dónde proceden los fondos de solidaridad? También habrá que definirlos, si de los presupuestos o de la tarifa o de las arcas autonómicas. Hay que definirlo y hay que incrementarlos. Nadie puede quedarse sin agua. Desde mi punto de vista, sin embargo, no creo que sea necesaria una modificación legislativa al respecto. ¿Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y demás directivas ambientales? Por supuesto que sí. En este sentido, la planificación hidrológica española aprobada recientemente establece un marco normativo para la gestión racional y sostenible del agua que permita el mantenimiento del buen estado de las aguas, sin desatender las demandas existentes, objetivo que pasa por incrementar las disponibilidades de agua, proteger su calidad, economizar su empleo y racionalizar sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Permítame que ponga en valor el trabajo del Gobierno de Mariano Rajoy para superar los retrasos acumulados en planificación hidrológica en la legislatura socialista. Se ha hecho un enorme esfuerzo desde el rigor técnico y con una amplia participación pública, lo que ha permitido conocer las necesidades, los recursos disponibles y las actuaciones que es necesario impulsar. Creemos que sin planificación hidrológica no existe política de aguas. Lamento que no tenga más tiempo. Quería explicarles a ustedes el plan CRECE, los 1.000 millones que se van a invertir en saneamiento y depuración, cofinanciados por la Unión Europea, pero se ha terminado mi tiempo.